Voces, voces, voces con enfoque de género. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su espacio de la revista Atenea. Mi nombre es Elizabeth Sicilia y el día de hoy en Voces con enfoque de género hablaremos sobre las mujeres rurales y la soberanía alimentaria, para lo cual hemos invitado a Sara García, quien es parte de la colectiva de Mujeres Cabot y también parte del movimiento ecofeminista. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad de poder visibilizar, de poder platicar sobre temas muy importantes y temas que son demanda de las mujeres en estos momentos. Es un gusto, Elisa. Muchas gracias. Para poder iniciar la entrevista, me gustaría que nos ayudara a a esclarecernos el concepto de soberanía alimentaria, ya que es muy probable que muchas de las personas que nos ven sea la primera vez que escuchan el concepto. Sí, bueno, es importante hablar de este tema, ¿verdad? Soberanía alimentaria, que son más que un concepto político, es un concepto que reivindica, ¿verdad? El derecho a la alimentación. Y precisamente pues es importante aclarar la diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, ¿verdad? Que son dos conceptos pues que tienen gran diferencia. Y bueno, hablar de soberanía alimentaria desde la realidad de las mujeres, desde la realidad de las mujeres campesinas, que son las mujeres las que históricamente pues han contribuido a garantizar, asegurar este derecho para sus vidas, para sus cuerpos, pero también para sus familias. Y desde la condición de mujer, pues hablar de soberanía alimentaria es hablar de la rebusca de la comida, ¿verdad? Es hablar de garantizar que haya comida en las familias, en las casas, pero va más allá porque nosotras el hablar de ese tema es hablar de derecho, ¿verdad? Es hablar de un derecho humano que debe de garantizar el Estado, debe de garantizar, debe de garantizarse en todos los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, no solo el hablar de comida, ¿verdad? Es hablar de alimentación, porque cuando hablamos de soberanía estamos hablando de la alimentación, no de la comida, no del llenarse, no de comer lo que nos quieren imponer, ¿verdad? Sino ese derecho a decidir qué quiero comer yo, qué puedo comer yo, y si hablo de producir, qué es lo que tengo derecho a producir y cómo producirlo, sin que me estén diciendo o me estén imponiendo comida que al final solo llena, pero no alimenta, ¿verdad? Y mucho menos garantiza una salud. Entonces, el hablar de soberanía alimentaria es hablar de ese derecho, ¿verdad? Que tienen los pueblos, que tienen los y las campesinas sobre las formas de producción, sobre las formas de consumo. Y más que hablar de producción, Elizabeth, es hablar de cosecha, porque el término también producción es un término capitalista, ¿verdad? Que tiene que ver con esas formas de producción que han explotado la naturaleza, que han explotado la tierra y que al final la tierra que tiene que ver en el tema de la soberanía alimentaria está en manos de la gente que no tiene nada que ver con la cosecha de comida para la población, sino que tiene que ver para la mercantilización de la comida. Entonces, hablar de esas dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el tener macarrones y atún, estoy hablando de seguridad alimentaria, pero tener la milpa, tener los frijoles que se cosechen en el país, eso es soberanía alimentaria. Para que me entiendan así más en versión popular los conceptos que los manejamos así las mujeres en las comunidades. Muchas gracias. También me gustaría que pues usted nos planteaba que la producción es un concepto capitalista. Actualmente Exacto. existen diversas formas de producción y consumo que tenemos en relación a la forma en la que nos alimentamos.
cómo estas formas de producción y consumo afectan la vida de las mujeres. Pues principalmente como las mujeres en el rol de cuidadoras, ¿verdad? En el rol impuesto de cuidadoras de la casa, cuidadoras de la tierra, cuidadoras de las familias, pues tenemos que asegurar, tenemos que asegurar porque andamos en la rebusca de la comida. Andamos buscando por todos los medios, buscando que cómo nos alcance para poder satisfacer nuestras necesidades, las necesidades de la familia, ¿verdad? En primer lugar, toda la recarga que hay de trabajo, del trabajo de los cuidados en las mujeres, que las mujeres nos relacionamos fuertemente con el tema de la comida, con el tema del agua, con el tema de que tiene que ver con toda esta relación. Desde ahí hay un gran impacto, porque las formas de producción capitalista, mercantilistas, ha impactado gravemente la vida de las mujeres en el campo, la vida de las mujeres incluso en las zonas urbanas, ¿verdad? El imponer formas de consumo, formas de minimizar tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres en la zona urbana, por ejemplo, ya no hacen una sopa de mora y chipilín porque no tienen el tiempo, porque tienen que hacer hasta 4 jornadas. Entonces, lo más fácil, el mercado le pone las sopas maíz, le pone las sopas maruchan. Entonces, pero es por toda la recarga de trabajo que tienen las mujeres, ¿verdad? Y es lo más fácil. O sea, es como minimizarles, como ponerle más fácil la vida a las mujeres, pero no hablan de disminuir la carga de trabajo. Entonces, desde allí estamos hablando de cómo estas formas de producción capitalista se han instalado y están impactando en los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? El hablar también, por ejemplo, de la calidad de vida, el hablar de la salud, el hablar cómo se relaciona también, por ejemplo, una vida también libre de violencia, porque el Estado violenta los derechos de las mujeres. El Estado no garantiza estos derechos que son integrales en la vida de las mujeres. Por ejemplo, la calidad de vida, las enfermedades, toda esa recarga de cuidar y de que nos impacta a nosotras son impactos que tienen que ver con toda esta forma mercantilista de ver la comida, ¿verdad? Los modos de producción, consumo capitalista, que son un consumo, y hablamos también de la depredación de la naturaleza. El que no tengamos el acceso a los bienes naturales, por ejemplo, el agua. El no tener agua también es una recarga más de trabajo en la vida de las mujeres, pero también afecta en la salud. Las mujeres están enfermas, están cansadas, ¿verdad? Y sin embargo, no se garantiza el derecho integral a la salud, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, porque en la mujer recae todo el asegurar la alimentación, el asegurar, bueno, hablando no de alimentación, porque son dos términos diferentes, el asegurar la comida, ¿verdad? De todo esto, hablar también de que las grandes empresas, las grandes industrias alimenticias tienen el agua, pero las mujeres no la tienen. Entonces, todos estos impactos, ¿cómo nos afectan? Sí nos afectan directamente, porque además somos la mayoría. Sabemos de que hay muchos campesinos, ¿verdad?, que no tienen sus tierras, que también afecta a hombres y mujeres, pero si hablamos de esos impactos diferenciados, viene a recaer más en la mujer. Porque si bien es cierto, hay mujeres que pueden producir, que pueden cosechar,
pero al final hay desigualdades. Por ejemplo, un ejemplo que nosotras ponemos siempre en el campo y lo vemos con las mujeres que trabajamos en la comunidad. Yo tengo compañeras que son agricultoras, pero cuando les pregunto yo, por ejemplo, ¿quién decide en vender la cosecha, el maíz y los frijoles? Ah, pues dicen las compañeras, él decide, ¿verdad? Ay, ¿usted qué vende de la cosecha? Ah, pues yo voy a venderme una migallina, yo vendo los pipianes que cosechan, los chufles, los lorocos, pero quien decide el cultivo o la cosecha mayor es el hombre. Entonces, todas esas formas de producir patriarcal también, formas de producción capitalista y patriarcal, recaen también en la vida de las mujeres, porque o sea, un hombre puede ir a vender su quintal de maíz y de frijol y él decide qué hacer con el dinero. Pero una mujer puede hacer eso, pero siempre pensando en la comida de la casa, ¿verdad? Entonces, todas estas formas que son abusivas, todo estas formas de producción que ya no ve el derecho a la alimentación, no lo tienen. Las grandes empresas industriales de comida, empresas que tienen que ver con toda la agroalimenticia, o sea, no están pensando en la comida de la gente. Si no veamos hace años cómo veníamos luchando porque no, por ejemplo, se dieran la producción de etanol, ¿se recuerda? O sea, que las tierras iban a ser para sembrar, hacer monocultivos, pero ¿para qué? Para que los carros tuvieran comida y no la gente. Entonces, siempre el mercado ha estado imponiéndose ante la necesidad y ante el derecho que es fundamental. Entonces, pero al final recae en los cuerpos de las mujeres, recae en la naturaleza, que la naturaleza también es vista como mercancía, ¿verdad? Entonces, y todo eso, lo estamos viviendo, lo estamos luchando, y más ahora en este gobierno que no hay una apuesta totalmente de la soberanía alimentaria. Aquí el presidente se preocupó que eso quizás en su momento lo podemos, o más adelante no sé, podemos hablar de todos los paquetes que entregaron. O sea, ni siquiera fueron adquiridos aquí, no que los tuvieron que traer de otros países, trayendo el gran montón de macarrones y atunes, ¿verdad? Y al final, ¿a quién beneficiaron? O sea, aquí no ha habido, desde que entró este nuevo gobierno, no ha habido una apuesta por la agricultura, no ha habido una apuesta, mucho menos hablar de agroecología, que es un término más político, que la agroecología plantea toda la recuperación, ¿verdad?, de la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Bien mencionaba usted anteriormente las formas en las que el gobierno de alguna manera intentó, no sé si solventar sería un buen término realmente, porque para mí no fue solventar un problema, sino fue tapar el sol con un dedo sobre lo que pasó durante la crisis sanitaria del COVID-19. Pero obviamente esa solución mágica que quiso plantear el gobierno y toda la situación que nos envolvió a nosotros como país, ¿cree usted que replanteó la forma de consumo y producción que nosotros tenemos? Hay un replanteamiento en el imaginario social que nos lleva a cuestionarnos tal vez las alternativas que existen dentro de la soberanía alimentaria, y me gustaría que tal vez usted nos ampliara un poco más sobre ello. Fíjense de que se pueden ver dos momentos. Una es que, si bien es cierto, no hubo capacidad, digamos, adquisitiva para ir a comprar, ¿verdad? Para ir a comprar cosas que se necesitaban, que las mujeres saben que se necesitan en la casa. Los mercados estaban cerrados, los mercados locales, ¿verdad? Los mercados municipales estaban cerrados.
podemos decir que hubo, digamos, como disminuyó algunas cosas, no, digamos, el consumo de cosas no necesarias, ¿verdad? Porque en el momento había una crisis más fuerte, por ejemplo, en andar comprando cosas que no necesitábamos, ¿verdad? Comprar ropa, que comprar jeans, comprar desodorantes, comprar perfume, o cosas, ¿verdad? Que no son, digamos, indispensables en una crisis, ¿verdad? En la que estábamos pasando en su momento. Digamos que pudo bajar un poquito esos niveles, digamos que las mujeres, ¿verdad? Hablando de las mujeres, tenemos, digamos, esa valoración de qué necesitamos, ¿verdad? En el momento, o sea, cuando necesitamos comida, pues hay que comprar la comida, ¿verdad? Pero, sin embargo, hubo una imposición más fuerte, que fue el uso de los supermercados, que, o sea, obligadamente te hicieron a ir a los supermercados. Todos los super estaban abiertos, pero descaradamente, porque hay que hablar que es una sinvergüenzada que hicieron y una violación total a derechos de cerrar mercados. Por ejemplo, el mercado de Apopa, mercado municipal, lo cerraron y se puso por un mes o 2 meses, no me acuerdo, pero te imponen, o sea, te imponen a que, bueno, ni modo, hay que ir a parar al supermercado, al Selecto, a la Maxi Despensa y todas esas gente, cadenas de supermercados que son los que han contribuido a que el país esté en una crisis alimentaria, ¿verdad? Entonces, desde allí, bueno, digamos que, por ejemplo, hay gente que somos conscientes, ¿verdad? Que vamos más a los mercados locales, consumimos más la gente de las comunidades, la gente que trae su cosecha, pero casi te obligaba a ir ahí, o sea, ¿y a dónde más? Pues, y esto que hablando de la gente que mínimamente algunos sus centavos tenía, o digamos, alguna gente que les prestaron los $300, ¿verdad? Porque no fue regalo, sino que un préstamo, a que lo vamos a pagar y a repagar. Bueno, y decir o recalcar, ¿verdad?, de que es lamentable cómo en este gobierno se implementaron, ¿verdad?, las medidas económicas que, por supuesto, siempre impactando, ¿verdad?, a las grandes mayorías, que en este caso fue la población empobrecida, porque al final yo considero de que los supermercados fueron los mayores beneficiarios, ¿verdad? Los que más se beneficiaron porque pues sí, al final los $300 que se prestaron, ahí iban a parar, ¿verdad? A las comidas rápidas, ¿verdad? Que el Pollo Campero, la Pizza Hut, todas esas empresas de comida no perdieron, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, no permitían que se entrara, pero siempre estuvieron para llevar a domicilio. Entonces, como este pueblo está tan acostumbrado a al consumo, ¿verdad? Al consumismo, lamentablemente, pues, la mayoría de gente, ¿verdad? Iba a dejar el dinero ahí, ¿verdad? Y por supuesto, pues, los mercados, municipales, bueno, habiendo mujeres también ahí que perdieron, mujeres que vienen del campo, que traen sus poquitas cosechas, también perdieron, ¿verdad? Perdieron. Y eso, pues, esa forma de producción capitalista, pues, son bien, son como decirles, sí, o sea, impactan de manera profunda la vida de las mujeres, ¿verdad? La vida de la naturaleza, siempre beneficiando pues al gran capital, ¿verdad? Anteriormente también usted hablaba un poco sobre cómo se maneja la tierra y la cosecha,
con respecto a que nosotros estamos reproduciendo un sistema patriarcal también ahí, porque el Sí, hombre es el que determina qué es lo que se siembra, qué es lo que se vende y cómo se utiliza ese dinero, pero también dentro de la soberanía alimentaria hay un replanteamiento del acceso a la tierra. Entonces, me sí. gustaría que también nos ampliara en ese sentido. Pues para nosotras, el hablar, ese es un problema, bueno, bien difícil en el país, ¿verdad? El acceso a la tierra. Porque si bien es cierto, la soberanía alimentaria, digamos, en su definición, en su práctica, en su definición, replantea y prioriza la producción agrícola local, ¿verdad? Para la alimentación local. El acceso de la tierra debe de ser primordial, ¿verdad? Debe de ser eh, como uso prioritario de las tierras para la alimentación, para la cosecha, para producir comida, para las grandes, para la mayoría, ¿verdad? Para las mayorías y no para el mercado, porque no puede ser que en esta crisis alimentaria que pueda haber, se siga, digamos, viendo la alimentación como mercancía. Porque yo, como repito, en el tiempo de la pandemia, en el tiempo que nos tuvieron encerrados, es decir, prevaleció el derecho mercantilista, ¿verdad? El derecho o sea, la comida vista como mercancía. Entonces ahora la tierra, por ejemplo, ¿para qué se está usando la tierra ahora? ¿Quién tiene la tierra? Para nosotras desde la soberanía alimentaria y hablar desde la economía feminista es decir que la tierra debe de estar en manos de quien la trabaja, de quien la cosecha. Pero en el país, por ejemplo, las grandes extensiones de tierra, por ejemplo, voy a poner el Valle del Áncash, el territorio en el cual estamos luchando. ¿A quién le han dado los permisos para hacer un megaproyecto de destrucción ambiental y de mercancía para la familia dueña? O sea, se lo han dado a la familia dueña. Y fíjense que nosotras vimos un estudio que hizo el Ministerio del Ambiente, que esos suelos son clases 7 y 8. ¿Qué significa el suelo clase 7 y 8? Que son suelos agrícolas, que son suelos con gran capacidad de agua. Pero ¿quién tiene la tierra ahora? Son las grandes empresas para, para mercantilizar, para hacer sus grandes negocios, para hacer sus grandes negocios. Y eso pues no es posible, no es posible. La otra parte es que, por ejemplo, los títulos, hablar de títulos de propiedad. Históricamente, pues, se ha visto que la tierra la tienen los hombres, ¿verdad? Aunque puedan ser hombres campesinos, pero los títulos se han entregado a los hombres y las mujeres no tienen eso. Las mujeres solo son dueños de la gallina en el campo, pero de ahí la tierra quien la tiene son los hombres. Entonces, eso, ¿verdad? Lo replantea la soberanía alimentaria. Y fíjense que son debates que hemos tenido con los movimientos sociales mixtos, pero también desde la mirada de la feminista, de las mujeres, desde el enfoque de la economía feminista, porque si bien es cierto, hace unos años hablar de soberanía alimentaria era hablar todo también bien, pero no se hablaba de eso, ¿verdad? De que las mujeres tenemos que sí hablar de la participación de las mujeres, pero no desde esa mirada.
También, bueno, el hablar, ¿verdad? De los monocultivos, ¿verdad? La tierra hablaba ya de que, por ejemplo, seguimos teniendo monocultivos aquí de caña, por ejemplo, la caña de azúcar prevalece bastante en el país y es mercancía, ¿verdad? Usted sabe que la producción de azúcar no, incluso no está para el país, va para otros países. Entonces, las familias poderosas siguen siendo dueñas de las tierras. Entonces, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, es eso. O sea, ¿cuáles han sido las luchas históricas en el país? ¿Cuál fue la lucha histórica de los campesinos allá en los años 70? Era por el acceso a la tierra, ¿verdad? Sin embargo, aunque hubo reforma agraria, pero ahora se sigue otra vez la entrega de las tierras a manos de unas pocas familias. ¿Y para qué? Es para tener ganancia, ¿verdad? Es para tener megaproyectos, extractivistas, megaproyectos que impactan la naturaleza, el agua, la siguen teniendo las grandes empresas. Entonces eso es bien difícil, ¿verdad? Y es una lucha también que las mujeres campesinas pues llevan muy fuertemente en el país. Usted mencionaba, bueno, hay muchas cosas que la soberanía alimentaria replantea y me llama mucho la atención que también replantea el rol que tienen las mujeres dentro de la soberanía alimentaria, que es un rol mucho más protagónico, que es el que se plantea ahora mismo sobre la mujer rural, sobre la mujer del campo, porque pues en la información que usted nos brinda es como hay un empoderamiento de la mujer a través de tomar un rol protagónico dentro de la soberanía alimentaria. Entonces me gustaría que nos ampliara un poco más sobre eso también. Sí, fíjese de que nosotras, por ejemplo, yo le decía en un principio de que siempre hemos visto, siempre nos han impuesto el rol, ¿verdad? De cuidadoras, el rol de la casa, ¿verdad? Sin embargo, pues con las luchas que hemos traído las mujeres, ¿verdad? El movimiento feminista, el movimiento ecofeminista, pues hemos visibilizado no solo el rol de la mujer en la participación política, ¿verdad? En la toma de decisiones que lo puede retomar la soberanía alimentaria. Pero sin embargo, de un tiempo para acá, se ha incorporado feministas en la recuperación de la soberanía alimentaria. Y hemos planteado desde la mirada de los feminismos, desde la mirada del ecofeminismo, hemos replanteado otros elementos que no tiene que ver solo a, bueno, sí, pues sí, las mujeres tienen que estar tomando decisiones, ¿verdad? Que las mujeres estén ahí, no, tiene que ver con otros aspectos. Hemos incorporado, por ejemplo, el visibilizar, el valorar o la valoración del trabajo de los cuidados, ¿verdad? Debe de hablarse de la incorporación de una política pública del trabajo de los cuidados. Eso debe de ser la mujer vista, ¿verdad? Pero para ser vista, para que tenga participación, deben de verse otros elementos de los que ya hablamos. Por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la violencia contra las mujeres, que también, si bien es cierto, plantean ciertas cosas la soberanía alimentaria en eso, pero el hablar de otros temas que afectan la vida de las mujeres, que pueden limitar la participación política, hay que hablar. Por ejemplo, el tema del descanso, ¿verdad? El tema del descanso tiene que ver también, ¿verdad? La recuperación también de las prácticas ancestrales sin sometimiento a las mujeres. Porque si bien es cierto, la soberanía alimentaria puede hablar de todos estos aspectos, pero también hay cosas ahí que están todavía que hay que retomar, ¿verdad? Que si bien es cierto, habla de recuperar, de trabajar con
aquellos, digamos, prácticas ancestrales de las mujeres, pero también hay prácticas que son ancestrales, pero que someten también a la mujer. Entonces, de eso no queremos hablar y eso no lo debe de retomar la soberanía alimentaria, ¿verdad? Porque habría todavía desigualdad. También en la distribución, ¿verdad? Que sea equitativa en todos los aspectos. Pero también, digamos, seguir posicionando fuertemente el tema de las desigualdades, ¿verdad? Que siguen imperando en nuestra sociedad y también puede ser también entre hombres y mujeres en el mismo espacio, ¿verdad? De lucha en los movimientos sociales, en el movimiento, digamos, que podamos trabajar o estamos trabajando el tema de la soberanía. Como pasó en la vía campesina, ¿verdad? Que fue toda una revolución cuando las feministas empezaron a plantear sus elementos, ¿verdad? También hay momentos, va, compañeros, esto va bien bonito, va la soberanía alimentaria, es esto, sí, pero hablemos de otros derechos que deben de ser integrales, ¿verdad? No podemos participar las mujeres, bueno, es cierto, va, tenemos participación en la localidad, pero ¿qué implica para la mujer estar participando? ¿Qué implica para la mujer ir a reuniones, a tomar decisiones, pero qué hizo antes, ¿verdad? ¿Qué dejó garantizado las mujeres en la casa? ¿Verdad? Entonces todo eso lo hemos venido retomando en los espacios también de lucha, en los espacios donde los compañeros también deben digamos, asimilar esto, ¿verdad? Que bien es cierto, cuesta, porque también es hablar de relaciones de poder, ¿verdad? Que los compañeros que no pueden tener un discurso bonito de hablar de soberanía y exigencia, pero si en sus casas ellos no están poniendo también, digamos, no están contribuyendo a estas relaciones entre hombres y mujeres que deben de visibilizarse todas esas demandas que las mujeres tienen. Entonces, el hablar de todo esto, entonces estamos las mujeres con esos roles que queremos, ¿verdad? Con esos roles de mujeres como sujetas políticas. Esa es como la... Para finalizar, me gustaría que nos dijera cuáles son los retos que enfrenta la soberanía alimentaria en El Salvador. Pues, principalmente uno, pues toda la parte de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que mientras la gente esté pensando solo en llenarse los estómagos, ¿verdad? Y no de alimentarse, en donde la gente pues entienda de que no tenemos comida, nosotros alimentación, pero sí las grandes empresas tienen. Nos están imponiendo esa forma de consumir, esa forma de destruir nuestra salud, nuestro cuerpo. Ese es un reto grande, ¿verdad? Pero también hablar también de la crisis alimentaria, ¿verdad? Por los eventos climáticos, ¿verdad? Que sabemos de que estos eventos climáticos que son generados por las grandes empresas transnacionales, por los países poderosos, ¿verdad? Que están destruyendo nuestro planeta, ha aumentado los eventos climáticos que al final afectan en el tema de la soberanía alimentaria y en el tema del agua, ¿verdad? Y que por supuesto no hay una apuesta para enfrentar. Aquí, por ejemplo, se habla en las sequías y cuando hay exceso de lluvia, ¿verdad? Cuando vienen tormentas, huracanes, tormentas o vienen más, digamos, sí, periodos de lluvia prolongados, fuertes a causa o producto del cambio climático, no hay una apuesta, ¿verdad? De los gobiernos, ¿verdad? En garantizar, en apostarle a estos momentos, ¿verdad? Estos momentos. Por ejemplo, aquí mucha gente, muchos campesinos y campesinas saben de que nuestra semilla, por ejemplo, la semilla nativa es resistente, ¿verdad? Resistente a sequía, resistente a lluvia.
Pero ahora con todas estas semillas que nos impone el mercado, que nos impone la Monsanto, hablar, o sea, semilla mejorada y todos esos tipos de semillas híbridas, semillas transgénicas, o sea, es hablar de una pérdida, pues, ¿verdad? Hablar de pérdida, de cosecha y sobre todo más endeudamiento también de la gente campesina, la gente productora, ¿verdad? Entonces todas estas, digamos, todos estos elementos conllevan, ¿verdad? A esa crisis que estamos viviendo. Pero también hablar de la falta de apoyo a la agricultura también, ¿verdad? Ya hablamos de que aquí no hay una apuesta real para los y las campesinos, ¿verdad? No hay. Aquí es solo suplir los paquetes y más si sos de mi partido, pues te beneficia y ya, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de desigualdad, es una cuestión de solo para que haya seguridad alimentaria y no hay una apuesta desde la recuperación, porque no le interesa al Estado, al gobierno no le interesa. Al gobierno le interesa su mantener su estatus, mantener su fama a través de las redes, ¿verdad? Pero no le interesa realmente si hay o no hay comida. A él le interesa pues traer los macarrones y el atún, seguir entregando eso y no hablar de soberanía alimentaria porque eso es peligroso. Para ellos, para las grandes empresas, pues es peligroso. La importación de comida ya hablábamos, ¿verdad? E incluso en los gobiernos pasados se habló, ¿verdad? Se veía que tenían que traer los frijoles de otros países y seguimos dependiendo, por ejemplo, que Guatemala nos venda, ¿verdad? Que Nicaragua nos siga vendiendo, que otros países, o sea, eso, que Estados Unidos a través del TLC, ¿verdad? Que más se le facilitó. O sea, el hablar de la importación de comida, ese es un reto grande también, ¿verdad? Porque seguimos dependiendo del mercado, seguimos dependiendo. La falta de tenencia de tierras, podemos mencionar, ¿verdad? La cual es agravada, ¿verdad? En el caso de las campesinas, ya lo hablábamos. Y por supuesto la ausencia de políticas públicas, ¿verdad? También, ¿verdad? Que son como retos porque no hay el incremento de precios, que la comida cada vez está más cara, ¿verdad? Que la comida está más cara y que hay otras cosas que no son importantes, ¿verdad? O sea, ¿verdad? No hay un interés. Hablar de la falta de transparencia también, ¿verdad? En el manejo de los fondos públicos, ¿verdad? Ya vieron ustedes todo el manejo que hizo el Ministerio de Agricultura en la pandemia, ¿verdad? Y ha sido señalado por corrupción, ¿verdad? O sea, no hay transparencia, ¿verdad? No, por lo menos hasta ahorita no se sabe cuánto gastó, en qué invirtió el gobierno todos los préstamos en los paquetes, de macarrones y atún. No sabemos, ¿verdad? Y la ausencia, pues, también de una ley general del agua que garantice el derecho humano al agua, con 5 principios básicos que debe de una ley de agua que garantice el derecho humano, que el uso prioritario del agua sea para consumo humano y no para las grandes empresas. Eso sigue siendo también un reto para garantizar y recuperar soberanía alimentaria. Bueno, Sara, le agradezco muchísimo su tiempo y por haber dado toda esta información, aclararnos conceptos, compartir con nosotros también. Y pues nada, para finalizar, solamente me gustaría decir que la alimentación no es algo que debe ser negociable porque es un derecho humano.